Hola Madrid. Hola Madrid, hola a todos. Hola a todos en el día de hoy. Es un placer estar aquí presentando todas las nuevas investigaciones que se han hecho en Edison Research en Estados Unidos. No sé si me conocéis, quizás muchos de vosotros no me lo conocéis, pero me voy a presentar a mí mismo. Mi nombre es Gabriel Soto y soy el director general de una empresa que se llama Edison Research. Y mis hobbies favoritos son los siguientes. Me encanta hacer deporte en la naturaleza. Y son de las cosas que más me gustan en el mundo. Por otro lado, este animalito que veis aquí es Everest, que lo adopté en noviembre. Y la verdad es que me ha dado muchísima felicidad verle crecer. Es un perro muy dulce. Y mi hobby número 3 es el audio hablado por palabra. Me encanta escuchar a las personas. Las personas crean este tipo de audios, pero si tienes este tipo de audio puedes abrirte a distintas categorías, como por ejemplo la música y también pues el audio que incluye la radio, audiolibros y podcast también. En Estados Unidos, si pasas la población de Estados Unidos pasa muchísimo tiempo escuchando este tipo de palabras, o sea, de contenido por audio. Y en 2023 ha aumentado y el contenido ahora representa el 30% de el tiempo que pasan los americanos escuchando este audio. Son 55% de aumento comparado con lo que hemos visto anteriormente. Aquí hay muchos datos y muchas historias, pero en lo que me gustaría centrarme a día de hoy es en un gráfico demográfico de Estados Unidos que ha traído información sobre el crecimiento en audio hablado. Latinos de Estados Unidos, latinos que son considerados como hispanos o latinos que pueden llevar sus tradiciones a otros países o gente de Argentina, de México, de República Dominicana. Todo esto representa una gran oportunidad porque si lo piensas, la verdad es que los latinos están escuchando desde 2014 hasta 2023. Ha habido un gran aumento en la cantidad de tiempo que escuchan este tipo de audio hablado. Y ah, y la verdad es que el tiempo que pasamos escuchando esto ha aumentado el número de las personas de Estados Unidos que lo hacen, 31%. Y los latinos pasan más tiempo escuchando al contenido en audio en general. Pasan 1 hora más de media escuchando audio si lo comparamos con el resto de la población de Estados Unidos, como podéis ver a la izquierda. 5 horas y 21 minutos de media. Por lo tanto, esto es una oportunidad increíble para muchas marcas y para creadores de audio como nosotros. Y esto es de lo que quería hablar hoy. Quería traer las diferentes oportunidades que existen alrededor de este crecimiento demográfico de la población latina de Estados Unidos. Y por eso quería de nuevo introduciros distintas oportunidades. Y antes de eso quería hablar de mi familia. Bueno, esta es una imagen de mi familia. Les dije que iban a aparecer en una conferencia en España y todos se sentaron para hacer una foto para que la pudieseis ver. Como podéis ver, hay distintos tipos de latinos en la imagen, ¿no? Los más jóvenes y, y hay 4 latinos que nacieron fuera de Estados Unidos y 4 que nacieron en Estados Unidos, la tercera generación. Hay muchos orígenes representados en la misma imagen: México, Puerto Rico, Nicaragua. Y esto es un microcosmos de la población latina en Estados Unidos, porque es un grupo muy diverso de personas en este país. No es algo único, sino que, por ejemplo, en California hay comunidades de latinos que puede ser muy distinta a la comunidad de latinos que está en Nueva York, o otros grupos de latinos que están en ciudades más pequeñas que a lo mejor han emigrado a Estados Unidos. Por lo tanto, la comunidad latina es muy diversa en la cultura, que es muy rica, por cierto. Si podemos leer o utilizar distintas historias, podemos cubrir un amplio abanico de demografía latina. Por lo tanto, creo que
la oportunidad es la diversidad, pero más que la diversidad, también hay un movimiento de negocio muy interesante. Para aquellos de vosotros que seáis hijos únicos en vuestras familias, os quiero decir qué implica crecer con hermanos mayores. Yo tengo 4 hermanos mayores y sé lo que estáis pensando. Todo el mundo siempre decía las mismas palabras cuando yo les decía que tengo hermanos, cuando yo les decía a mis hermanos que tenía 4 hermanos mayores, y todo el mundo me decía, pobre de tu madre, y todo el mundo me decía, no, pobre tú, porque tienes 4 hermanos mayores. Y la verdad que siempre te dejan el último en el supermercado, y parece que siempre te olvidan por ser el último, pero mis hermanos me enseñaron, o mi madre también, a apañármelas en la vida. Por lo tanto, hemos tenido siempre una visión muy orientada hacia el negocio, una visión de cómo crear negocio. Estos son mis hermanos, mis 4 hermanos mayores, como veis en la pantalla. Y si les preguntásemos a nuestros hermanos si habría que invertir en contenido latino, yo diría que sí, que hay una gran oportunidad por delante. La población latina está creciendo de manera estrepitosa en Estados Unidos. El 19% de la población de Estados Unidos es latina, y esto implica un total de 63,7 millones de latinos en Estados Unidos. Y la edad media es de 30, por lo tanto son 11 años más jóvenes que la población no latina en Estados Unidos. Muchas marcas han dado cuenta de esta información y por lo tanto están tratando de crear contenido especial para los latinos que viven en Estados Unidos, teniendo en cuenta la edad media que hay en nuestro país. La inversión en contenido latino realmente va a ser muy rentable y es muy importante saber cuál es el poder de adquisición que pueden hacer. 2,8 billones en el PIB en 2022. Este es el contexto, y los latinos forman parte de un país, y esto representaría si los latinos, fuesen un país, representarían el 5º país más grande del mundo, seguido solo superado por Estados Unidos, China, Japón y Alemania, y seguido por Reino Unido, India, Francia, Italia, Canadá y Corea. Esto es lo que nuestros llamarían that's smart business, bro, como dirían en inglés. Eso es negocio rentable, hermano. Entonces, hemos encontrado una gran oportunidad por delante y, como estaba diciendo, invertir en latinos es un gran frente de negocio. Y como creador de audios voy a presentar a mi mejor amigo que se llama Tim. Tim Butts. Si no sabéis lo que quiere decir, es básicamente trasero, culo. Nadie se cree que se llame así y le tiene que estar enseñando el DNI todo el día a la gente. Entonces, mucha gente le llama Tim Booty. Él tenía el sueño de ser influencer. Siempre que habla con los amigos venga, esto tendríamos que haberlo grabado porque hubiera sido un podcast chulísimo, así todo el día, ¿no? Y bueno, le voy a dar el mismo consejo que le di a Tim. Pues empieza un podcast. Booty, venga, mueve el culo y empieza un podcast, que es una oportunidad. El porcentaje de latinos que escuchan podcast ha crecido un 52% desde el 2020, que es 3 veces más que la tasa de crecimiento de la población general de Estados Unidos, que está en el 14%. Entonces, el 38% de los latinos escuchan un podcast al mes, que es un crecimiento desde el 25% en el 2020, que se traduce en 17 millones de adultos en Estados Unidos. Y además, el tiempo que se dedica a escuchar podcast entre los latinos representa la mitad del tiempo que se dedica al audio, 47%. Para los no latinos, esa cuota está en el 33%. Entonces, aquí podemos ver que los latinos van a seguir influyendo el mercado de los podcasts, y las marcas se están fijando mucho porque les puede beneficiar. Y además también se están dando cuenta de que los latinos tienen mayor poder adquisitivo. 1/3 de los latinos que escuchan
podcast tienen un sueldo de $75,000 o más en comparación con el 21% de latinos que no escuchan podcast. Se puede llegar a los latinos a través de diferentes tipos de contenido. Aquí tenemos una lista. Por ejemplo, los escuchantes de podcast dicen que escuchan comedia, otros contenido de salud y fitness. Vemos que tenemos toda esta lista de temas y además vemos que desde el 2020 han crecido muchísimo las cifras, como se ven los dos colores, y esto además también se debe a que el público latino que escucha era muy joven, entonces a medida que van creciendo van aumentando las cifras y cada vez están dedicando más tiempo a escuchar todo tipo de contenidos de audio. Y esta ventaja se puede aprovechar, pero al mismo tiempo también podría saturar el mercado. Por lo tanto, hay que encontrar formas distintas de dejar de lado el ruido para poder llegar a los oyentes y destacar entre todo lo que hay. Me gustaría ofrecer algunos consejos para conseguirlo. ¿Cómo descubren los latinos los podcasts? Bueno, pues ahora voy a presentaros a mi sobrina Ashley, que descubrió su podcast favorito, llamó a su padre, que es la misma plataforma en la que su hermano Sebastián, a quien llamamos Tini, utilizaba para otras cosas. Aquí tenemos a Ashley y a Tini. Y este es mi consejo. Pon un poquito de tu contenido en redes sociales lo antes posible. Aquí he hecho un juego de palabras con los nombres propios de los sobrinos que en español lamentablemente no se puede traducir. Vemos que el uso de las marcas en redes sociales es enorme. Este estudio se hizo en enero del 2023 y lo que hicimos fue medir diferentes canales, redes sociales que utilizan los latinos, como por ejemplo Facebook, Instagram, TikTok, y hemos visto que algunas de las que crecen más rápido utilizan contenido de audio, como TikTok, por ejemplo. Entonces, en estas redes sociales han descubierto un nuevo podcast o nuevo contenido que escuchar. Entonces, esta sería una buena manera de no perderse entre tanto ruido. Quisiera presentarles otra plataforma y ahora me gustaría presentarles a mi sobrino Damián, que le llamamos Mambo. Bueno, Mambo es la primera persona que conozco que le encanta ver jugar a videojuegos a otra gente en YouTube. O sea, le gusta más ver a los demás jugar que jugar él mismo. Y cuando yo me enteré de esto por primera vez me quedé loco, porque cuando yo era pequeño le pedía a mis hermanos, les suplicaba que me dejaran jugar a videojuegos con ellos. De hecho, aquí podéis verlo en una foto. Muchas veces el mando ni siquiera estaba conectado y me dejaban, pero no estaba haciendo nada. Y YouTube ahora está modificando la manera en que se consumen videojuegos, porque se observa a los demás jugar en lugar de jugar. Y también está influyendo en cómo se escuchan podcasts. YouTube es la primera fuente de escucha de podcast entre los latinos y lleva siendo así desde el 2020. Ya pasaba con la población general de Estados Unidos, que ahora se divide entre Spotify y YouTube, pero el público de podcast está más tiempo en YouTube. Entonces también es la fuente número 1 para descubrir podcast. Personas como Mambo, latinos como Mambo, utilizan YouTube para llegar a otro tipo de contenido y entre tanto se están encontrando podcast en YouTube. Entonces es una buena manera de distribuir el podcast. Aunque por desgracia esto va a hacer que tengáis que salir de la zona de confort. Quizá muchos estéis solo en plataformas de audio y de podcast, pero cada vez es más popular consumir podcast en YouTube. Para ello también hay que crear contenido con vídeo si queréis destacar para estar en la primera plataforma de vídeo. Entonces la oportunidad es YouTube, pero hay que crear contenido de vídeo. Desde el 2020 el número de latinos que escuchan podcast que incluyan un componente de vídeo ha aumentado. Entonces, si vemos aquí el 80% de los latinos
cuando se les ha preguntado si han consumido un podcast que tenía componente de vídeo, es decir, que estaban mirando también el vídeo a la vez que escuchaban, pues el 80% dijo que sí, en comparación con una versión de audio únicamente audio. Entonces, bueno, se puede añadir el vídeo, los tiempos cambian y dependiendo del contenido que se cree, pues el podcast en formato vídeo se ha convertido en una manera muy popular de consumir ese contenido. También hay una oportunidad muy especial que creo que sigue existiendo entre los latinos de Estados Unidos. Y quizá esta sea más relevante para ustedes. Quisiera presentarles aquí a mis padres, mi padre y mi madre, Luis y Flora. Mi padre tenía 2 empleos para pagar el alquiler y garantizarnos comida sobre la mesa. Y mi madre era ama de casa. Pero una de las cosas que sí que hizo es que cuando íbamos al cine, fuimos a ver la película Coco, seguro que muchos la conocen. Es una persona, mi madre, que le da miedo abrirle la puerta al mensajero de Amazon, de Deliveroo. Pero cuando fuimos a ver Coco, llevó tamales y comida mexicana para todos. Es lo más guay que hizo mi madre. Fue muy valiente porque coló comida en el cine para los vecinos. Hoy el 23% de los latinos de Estados Unidos han escuchado a un podcast en inglés en la última semana en comparación con el 13% de los latinos que han escuchado podcast en español en la última semana. El techo está bastante alto. No me quiero adelantar, pero quería hablar de los beneficios de las personas que escuchan podcast en español. Porque hay más interacción con diferentes marcas. Los consumidores de podcast en español retienen más información del podcast si lo han escuchado en español. Es más probable que vayan a recomendar un producto que han escuchado en un podcast si lo han escuchado en español. El 37% de compra algo que han escuchado en un podcast en comparación con el 29% de los oyentes americanos en general. Y las marcas tienen que prestar mucha atención a esto porque al final se traduce en acciones reales. Y creo que es una de las oportunidades más importantes que existen. Todavía el techo está muy alto en cuanto al contenido en español. No es que los latinos no quieran escuchar contenido en español, sino que muchas veces no conocen podcast o dónde encontrarlos. El 81% de los latinos que han nacido en Estados Unidos conocen el término podcast en comparación con el 61% de aquellos latinos que han nacido fuera de Estados Unidos. La media sigue creciendo y floreciendo, pero la población que ya ha nacido en Estados Unidos es un poco diferente a aquellos que nacieron en un país hispanohablante que luego se mudaron a Estados Unidos. El 82% de los latinos nacidos fuera de Estados Unidos tienen capacidad para escuchar un podcast si quisieran, porque todos tienen un teléfono móvil. Y esta oportunidad es única también, porque si se quiere crear contenido para latinos en español, no solamente estamos llegando a latinos en Estados Unidos, sino que también hay un potencial de llegar a aquellos latinos que viven en Latinoamérica y incluso a la población hispanohablante aquí de España. Entonces yo llamo a esta oportunidad Florece como Flora y Luis en muchos países. Ahora también quisiera presentarles a mi bebé. Everest se llama, no es un bebé humano. Pero ¿qué hace aquí en esta foto? Es el miembro de la familia que más audiolibros ha escuchado. Sabe todo sobre Elon Musk, sabe
cómo moverse por Hogwarts después de haber escuchado los libros de Harry Potter y sabe muchísimo de audiolibros. Se duerme con audiolibros que le pongo. Cuando le dejo solo, le dejo puestos audiolibros porque creo que le tranquiliza bastante y cree que hay alguien y entonces no sufre de ansiedad por separación. A Everest le encanta escuchar audiolibros. No os recomiendo que hagáis lo mismo. No os durmáis con audiolibros, no subestiméis las plataformas porque es una plataforma en auge. En comparación con la población estadounidense, la adopción de audiolibros por parte de los latinos ha crecido mucho más en comparación con la población general de Estados Unidos. En la población general ha crecido un 18%, pero entre los latinos está en un 31%, porque el 46% de los latinos escucha audiolibros. Creo que la falta de contenido en español disponible para los latinos en plataformas de audiolibros está haciendo que los latinos que no nacieron en Estados Unidos, que hablan principalmente español, estén llegando a la plataforma. Creo que es una oportunidad perdida y el hecho de no retenerlos en la plataforma se puede solventar. Bien, sí, la oportunidad es no dormirse con los audiolibros. Y por último, quería compartir, es un consejo personal que me gustaría darles. Cuando se buscan oportunidades, hay que tener en cuenta el miedo. Para mí el miedo es igual a la oportunidad. Yo esto lo viví en el primer día de la universidad. En mi primer día, es que me acuerdo perfectamente de ese día, estaba lloviendo, era un día caluroso de verano, entonces las gotas realmente eran bastante refrescantes porque te daban en la piel y se podían oler el olor de las gotas al caer en el cemento. Seguramente reconozcan ese olor. Me cogí un taxi para llegar a la universidad, estaba nervioso porque era mi primer día y escuché en la radio que había habido un accidente y que había mucho tráfico. Y dije, ¡buah! Ya voy a llegar tarde en mi primer día, qué bien. Pero bueno, después de un gran día de clases, dije, qué guay, la universidad va a estar genial, voy a hacer un montón de amigos. Y luego recibí una llamada y era mi hermano y mi madre que estaban llorando y me dijeron, Gabriel, tu padre acaba de tener un accidente. Es decir, ese anuncio sobre el accidente de tráfico que escuché de camino a la universidad había sido el accidente en el que estaba mi padre. Un coche se chocó contra él y le catapultaron, estaba en el hospital, tenía sangrado interno, tenía un tobillo roto y también tenía sangrado en el cerebro. Y no sabíamos si iba a sobrevivir. Le indujeron un coma y yo pues estuve llorando toda la noche. Empapé las almohadas de lágrimas. Y al día siguiente me desperté sin saber si íbamos a poder seguir viviendo en nuestra casa, porque él era el que traía el dinero a casa, o si iba a poder permitirme ir a la universidad. Y ahí me di cuenta de que tenía que espabilar, que tenía que crecer, que tenía que sacar las mejores notas, que tenía que trabajar para costearme la universidad. Y me dio mucho miedo. Y ese miedo fue una oportunidad para mí. Y es el mismo tipo de miedo que me entró cuando Javier me pidió venir a hacer una presentación aquí delante de todos vosotros. El mismo miedo que te da cuando no sabes si vas a poder seguir viviendo en el piso en el que estás el mes que viene. Salí del coma, pero está desarrollando una demencia muy rápidamente. Pero los mejores días de mi vida han venido gracias a que no me paralizó el miedo y que los obstáculos que se me presentaron los pude superar gracias al miedo. Así que el miedo es igual a la oportunidad y es el mismo tipo de miedo que podéis sentir porque a lo mejor os da miedo llegar a esta población latina, o el mismo tipo de miedo que nos puede dar porque a lo mejor ahora tenemos que empezar a crear contenido con vídeo y no sabemos cómo hacerlo porque solamente hemos trabajado hasta ahora con audio, o porque a lo mejor estáis ahí en un rincón en la sala
y tenéis una idea buenísima que os gustaría presentarosla a vuestro jefe, pero te da miedo presentársela. Entonces mi recomendación es: tened claro que el miedo es igual a la oportunidad. No tengáis miedo de hablar y haced lo que he hecho yo y presentaos y presentad vuestras ideas al mundo. Muchas gracias.